Buenas noches, sean todos bienvenidos a Informativo EduMás en este jueves 6 de agosto. Un placer llevarles las informaciones. Marlene García con ustedes y de inmediato veamos los titulares. MINER inicia jornada presencial de formación tecnológica tras 2 días de capacitación virtual. TRAE entrega 29 autobuses en distintas comunidades del país. El presidente Abinader encabezó la clausura del primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo en el marco de Meta RD 2036. Docentes del ISFODOSU Santiago visitan Biblioteca Infantil Juvenil. INAFOCAM y la Pucamaima fortalecen la formación docente con el cierre de la especialidad en trabajo social escolar. Iniciamos con las informaciones. El Ministerio de Educación, a través del Departamento de Informática Educativa, inicia la jornada presencial de formación luego de 2 días de capacitación virtual orientada al fortalecimiento de las competencias digitales de los participantes. En el encuentro, técnicos regionales y distritales, junto a dinamizadores de tecnologías de la información y comunicación, comenzaron a aplicar los conocimientos adquiridos mediante actividades prácticas de exploración, creación y trabajo colaborativo, convirtiendo la teoría en experiencias reales de aprendizaje. Y como parte de los preparativos para el inicio del año escolar, el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil lleva a cabo la distribución de 29 autobuses en distintas comunidades del país con el propósito de fortalecer el servicio de movilidad escolar y garantizar traslado seguro, gratuito y digno para el regreso de los estudiantes a las aulas el próximo 24 de agosto. La ampliación de la flotilla responde al compromiso asumido por el ministro de Educación, Luis Miguel de Gams, de continuar elevando la calidad de los servicios y fortalecer el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil. Seguimos con el presidente Luis Abinader, porque encabeza la clausura del primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo en el marco de Meta RD 2036, iniciativa que busca construir con reformas y consenso la participación de todos, un país desarrollado que genere oportunidades y bienestar para todos. Durante sus palabras en el acto de clausura, el jefe de Estado afirma que Meta RD 2036 es un propósito de nación que persigue además el desarrollo sostenible, la inclusión, innovación y crecimiento económico, el fortalecimiento de instituciones y elevar la productividad, generando conocimiento y fortaleciendo el capital humano. Mientras que la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana recibe la visita de 23 docentes de la carrera de Magisterio Mención Matemáticas del Instituto Superior Salomé Ureña, Recinto Santiago, quienes conocieron los módulos interactivos de la Sala de Experiencia Matemática Dr. Jin Akiyama, un espacio dedicado al aprendizaje dinámico de matemáticas. Durante la jornada, cada docente y profesores acompañantes recibieron un libro sobre temas matemáticos donados por el gobierno de Japón. Además, realizaron un recorrido por las diferentes áreas de la biblioteca infantil, donde conocieron los servicios, programas y actividades educativas que desarrolla la institución para promover la lectura y el aprendizaje. Nos vamos a Santiago. Esta Regional Educativa 8, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Jardín Botánico de la demarcación, realizan la apertura del campamento Ecohéroes, con la participación de 600 estudiantes del ciclo de nivel secundario y segundo ciclo nivel primario del 5 al 7 de agosto. La viceministra de Cambio Climático del Medio Ambiente, Ana Pimentel, explica que el campamento Ecohéroes tiene como objetivo brindar a los estudiantes la oportunidad de aprender en espacios naturales, promoviendo una experiencia educativa que trascienda la recreación y fortalezca su conciencia ambiental. Mientras que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, celebra el cierre de la especialidad de Trabajo Social Escolar Cohorte 2025-2026 con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales
de los docentes participantes mediante la socialización de proyectos de intervención orientados a la mejora de la calidad educativa desde una perspectiva social y pedagógica. Durante el acto, 29 docentes de la Regional 3 de Asua presentaron proyectos desarrollados como parte de su proceso formativo, compartiendo estrategias implementadas, resultados obtenidos y los aportes generados en sus respectivos centros educativos. Nos vamos a Cotuí porque esta Regional Educativa 16 realiza una jornada de retroalimentación sobre el proceso de segunda convocatoria de las pruebas nacionales con el propósito de fortalecer los procedimientos técnicos, administrativos y logísticos que garanticen una aplicación organizada, transparente y eficiente de evaluaciones. Durante el encuentro se socializaron los lineamientos establecidos por la Dirección de Evaluación de los Aprendizajes para la correcta ejecución de la segunda convocatoria, haciendo énfasis en la organización de los centros sede, la distribución y resguardo de los materiales, el cumplimiento de los protocolos de seguridad, entre otros. Pasamos al segmento de las efemérides de la mano de nuestra compañera Madeline Polanco. Adelante. Un día como hoy, 6 de agosto, pero de 1924, Joaquín Balaguer se graduó de bachiller en Filosofía y Letras en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Este logro académico marcó el inicio de una destacada trayectoria intelectual caracterizada por su interés por la literatura, la historia y el derecho. Años más tarde, Joaquín Balaguer se convertiría en una de las figuras más influyentes de la vida política dominicana, desempeñándose como presidente de la República en varios periodos y dejando además un amplio legado como escritor, poeta y ensayista. Esta fecha recuerda el comienzo de la formación académica de un personaje que tendría una profunda incidencia en la historia política y cultural de la República Dominicana. A más de un siglo de aquel logro académico, esta fecha nos recuerda que la educación y la formación intelectual pueden marcar un rumbo de la nación. A más de un siglo de aquel logro académico, esta fecha nos recuerda que la educación y la formación intelectual pueden marcar el rumbo de una nación. La graduación de Joaquín Balaguer en 1924 fue el inicio de una trayectoria que influyó profundamente en la historia política y cultural de la República Dominicana, dejando un legado que aún forma parte del debate y la memoria del país. En las efemérides, Madeline Polanco. Pues Madeline Polanco continúa con las internacionales. Adelante. La educación en Panamá comenzó antes de la llegada de los españoles, cuando los pueblos indígenas transitaban conocimientos, costumbres, valores de forma oral. Los niños aprendían actividades como la agricultura, la pesca, la caza y las tradiciones de sus comunidades. Durante la época colonial, en 1501 a 1821, la educación estuvo principalmente en manos de la Iglesia Católica. La enseñanza se centraba en la religión, la lectura, la escritura y la formación moral, aunque solo una parte de la población tenía acceso a ella. Después de la independencia en el año 1821 y durante la Unión de la Gran Colombia, se realizaron esfuerzos para crear más escuelas y mejor educación pública. Sin embargo, las dificultades económicas y las políticas limitaron muchos de estos avances. Con la separación de Colombia en 1903, Panamá comenzó a organizar su propio sistema educativo. Se estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. Se construyeron nuevos centros educativos y se promovía la alfabetización en diferentes regiones del país.
Durante el siglo XX hasta la actualidad, la educación panameña ha continuado desarrollándose con la creación de más centros educativos, universidades y programas de formación. Aunque se han logrado importantes avances en cobertura y acceso, todavía existen retos relacionados con la calidad educativa, la infraestructura y la desigualdad de oportunidades para todos los estudiantes. En las últimas décadas, Panamá ha incorporado nuevas tecnologías a la enseñanza y ha impulsado reformas para mejorar la calidad educativa. Actualmente, el sistema educativo está organizado en los niveles de educación inicial, primaria, premedia, media y superior. Aunque se han logrado importantes avances en la cobertura y el acceso, aún existen desafíos relacionados con la calidad de la enseñanza, la infraestructura escolar, la cooperación docente y la reducción de la desigualdad entre zonas urbanas y rurales. En las internacionales, con un reportaje especial para servicios informativos EduMás, Madeline Polanco. Muchísimas gracias, Madeline, por tu reporte. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Informativo EduMás. Muchísimas gracias por su sintonía. Seguimos con más. Es momento de las informaciones en el ámbito de la salud a cargo de Carmen Rodríguez. Adelante. El uso de pantallas y tecnología en adolescentes, entre la conectividad y el riesgo. En la actualidad, el uso de pantallas y tecnología forman parte inseparable de la vida cotidiana de los adolescentes. Teléfonos móviles, tabletas y computadoras no solo funcionan como herramientas de estudio, sino también como principales medios de socialización, entretenimiento y acceso a la información. Sin embargo, especialistas advierten que el uso excesivo de estos dispositivos pueden tener consecuencias negativas en el bienestar emocional, social y físico de los jóvenes. Los adolescentes han crecido en un entorno donde la tecnología es omnipotente. Desde edades tempranas, interactúan con pantallas con gran facilidad, lo que les permite comunicarse de manera inmediata, jugar en línea y explorar contenidos de todo tipo. Esta constante conectividad ha transformado la forma en que se relacionan entre sí, desplazando en muchos casos el contacto cara a cara por la interacción digital. El impacto negativo del uso excesivo de pantallas no se limita únicamente a la adolescencia. En la infancia, la exposición temprana y prolongada a dispositivos electrónicos se asocian con efectos adversos en el desarrollo cognitivo, emocional y físico. Especialistas advierten sobre retrasos en el desarrollo del lenguaje, disminución de la atención y dificultades en el aprendizaje. Además, el tiempo excesivo frente a las pantallas puede limitar la capacidad de los niños para interpretar gestos, expresiones faciales y señales emocionales habituales fundamentales para el desarrollo de la empatía y las relaciones sociales saludables. La falta de interacción directa con otras personas puede afectar la adquisición de habilidades sociales esenciales. Ante este panorama, expertos coinciden en la importancia de fomentar experiencias fuera del entorno digital. Actividades como el juego al aire libre, la lectura, el deporte y la convivencia familiar resultan clave para un desarrollo integral. Establecer límites claros en el uso de la tecnología y promover hábitos saludables se vuelve fundamental para garantizar el bienestar de niños y adolescentes en un mundo cada vez más digitalizado. Para Servicios Informativos EduMás, Carmen Rodríguez. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación reafirma su compromiso con una transformación digital segura, inclusiva y sostenible al participar en el lanzamiento de análisis de preparación digital
con salvaguardas digitales de infraestructura pública digital, pilares fundamentales del proceso de modernización tecnológica del país. Durante la jornada, el director de Servicios Digitales Institucionales de OCTIC, Manuel Mayrel Checo, participó como panelista en el conversatorio sobre avances y desafíos de la transformación digital en el país. Con su intervención destacó la importancia de continuar impulsando la simplificación de trámites, interoperabilidad entre instituciones y fortalecimiento de capacidades digitales para ofrecer servicios públicos más eficientes y asequibles a la ciudadanía. A continuación damos paso a las curiosidades con nuestro compañero Johnny Rosario. En las curiosidades del día de hoy les hablaremos de el Mar Muerto, un lago que desafía las reglas de la naturaleza. Existe un lugar en la Tierra donde el agua desafía la gravedad, donde la vida apenas puede sobrevivir y donde el paisaje parece pertenecer a otro planeta. Durante siglos ha sido reconocido como el Mar Muerto, pero existe un detalle que pocos conocen. En realidad no es un mar, es un lago. Ubicado entre Jordania, Israel y Cisjordania, este inmenso cuerpo de agua permanece completamente rodeado por tierra. A diferencia de los mares, no tiene conexión con ningún océano. Sus únicas fuentes de agua provienen principalmente del río Jordán. Sin embargo, el agua que llega nunca encuentra una salida, y ahí comienza el verdadero fenómeno. Con cada gota que se evapora, los minerales permanecen atrapados durante miles de años. Ese proceso ha concentrado enormes cantidades de sal hasta alcanzar niveles extraordinarios. Sus aguas contienen una salinidad cercana al 34%, casi 10 veces superior a la de los océanos. El resultado es un ecosistema extremo. Peces, plantas y la mayoría de los organismos simplemente no pueden vivir allí. Solo algunas formas microscópicas de vida logran adaptarse a estas condiciones, razón por la que este lugar recibe el nombre de Mar Muerto. Pero esa misma concentración de minerales produce uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del planeta. Al entrar en sus aguas, el cuerpo humano flota casi sin esfuerzo. La densidad del agua genera una fuerza de empuje tan intensa que es prácticamente imposible hundirse. Sin embargo, bajo esa aparente inmovilidad, el Mar Muerto está cambiando. Cada año, su nivel desciende aproximadamente 1 metro. La disminución del caudal del río Jordán y el aprovechamiento intensivo de sus recursos hídricos están acelerando su desaparición. Lo que alguna vez pareció un lugar eterno, hoy enfrenta un futuro incierto. El Mar Muerto es mucho más que un destino turístico o una curiosidad geográfica. Es un laboratorio natural donde el clima, la geología y el tiempo han escrito una historia de millones de años. Pero detrás de un nombre famoso se esconde una realidad sorprendente. El Mar Muerto nunca fue mal. Es el lago más extraordinario de la Tierra. Para Servicios Educativos EduMás, Johnny Rosario. Muchísimas gracias, Johnny. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso en Informativo EduMás y siguen las informaciones. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación aunan esfuerzo para fortalecer la educación artística y cultural de cara al próximo año escolar. Bienvenida Muñoz con los detalles. El fortalecimiento de la educación artística y cultural figura entre las prioridades de las políticas públicas que acompañarán el inicio del año escolar 2026-2027 en la República Dominicana. Aunque la planificación operativa del nuevo periodo escolar ha sido liderada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura mantiene una participación estratégica mediante programas de formación artística, acceso a espacios culturales y la articulación de iniciativas con el sistema educativo. Esta entidad cultural trabaja el fortalecimiento de las modalidades académicas, incluyendo el apoyo al programa Modalidad en Artes, considerada una de las principales apuestas para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y la identidad cultural de los estudiantes. Uno de los ejes que respaldan esta política educativa es el convenio de cooperación suscrito entre los Ministerios de Cultura y Educación, mediante el cual ambas instituciones se comprometieron a fortalecer la educación artística en los niveles preuniversitarios.
El acuerdo contempla la elaboración de propuestas curriculares, la formación especializada de docentes y el acceso a estudiantes y maestros a museos, teatros, galerías y centros culturales del país. Durante el 2026, el MINER ha fortalecido la modalidad en artes, que actualmente beneficia a cerca de 18,000 estudiantes, distribuidos en más de un centenar de centros educativos. La oferta incluye especialidades en música, danza, teatro, artes visuales, cine, fotografía, multimedia y producción artesanal, procurando una formación integral que combine los contenidos académicos con el desarrollo de competencias artísticas. Como parte de este proceso, el país celebró la 18ª Muestra Nacional de Educación Artística y la Muestra Nacional de la Modalidad en Artes, eventos que reunieron a miles de estudiantes en las distintas regionales educativas para presentar proyectos de artes visuales, música, danza, teatro y otras disciplinas. En el ámbito de la formación especializada, la Dirección General de Bellas Artes abrió durante el 2026 la convocatoria para el ingreso de nuevos estudiantes a sus escuelas artísticas correspondientes al periodo académico 2026-2027. La medida amplía las oportunidades de profesionalización para los jóvenes interesados en desarrollar carreras vinculadas a las artes y otras expresiones culturales, fortaleciendo la continuidad entre la educación escolar y la formación artística superior. En un reporte especial para Servicios Informativos EduMás, bienvenida Muñoz. Muchísimas gracias, bienvenida por tu reporte y seguimos con la Regional Educativa 0706 San Francisco de Macorís. Fue sede del encuentro para la realización regional de la Unidad de Fortalecimiento y Supervisión de Gestión Educativa, desarrollado bajo el lema Construyendo la Ruta 2026-2027 de los resultados a la acción. La actividad se realizó con la finalidad de fortalecer los procesos de supervisión y calidad de la gestión educativa de la Regional 7 de San Francisco de Macorís. Seguimos con el presidente Luis Abinader. Reconoce a más de 170 estudiantes de 25 provincias del país destacados en el concurso Buscamos el Talento del Futuro, una iniciativa que promueve las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Durante el acto celebrado en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, resaltó la importancia de la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para preparar a los jóvenes ante las nuevas demandas del mercado laboral y la transformación digital. El Distrito Educativo 1703 Vallaguana realiza jornada formativa de verano con la participación de 278 docentes de los niveles inicial y primario, junto a los equipos de gestión de los centros educativos de la demarcación, bajo el lema de la evidencia a la mejora continua. La iniciativa fortalece el trabajo en equipo, planificación y compromiso de cada actor del sistema educativo para ofrecer un mejor servicio a los estudiantes y asegurar un exitoso inicio de año escolar. El Ministerio de Cultura celebra el 528 aniversario de la historia de la primera ciudad establecida en el continente americano, recordada hoy a través del arte, reviviendo en algunos los personajes que marcaron sus inicios en un encuentro que acercó la historia al público en el corazón de la ciudad colonial, con interpretaciones teatrales de estatuas vivas de la cacica Catalina Nicolás Teobando y María de Toledo. Las calles de la ciudad colonial conmemoran un nuevo año de fundación de Santo Domingo, primada de América. El Instituto Técnico Superior Comunitario realizó audiciones para estudiantes y egresados para ser parte de su banda musical de ITSC, creando espacios donde el talento, la creatividad y desarrollo artístico tendrán lugar para crecer. Durante la jornada, los participantes mostraron sus habilidades y talentos en diferentes instrumentos y compartieron un mismo objetivo: crecer a través del arte y la cultura. Y con arte y cultura pausamos y regresamos con más información.
Estamos de regreso en Informativo EduMás y seguimos con el informe del tiempo desde el Instituto Dominicano de Meteorología. Saludos para el día de hoy, jueves 6 de agosto del 2026. Vamos a llevarles las últimas informaciones sobre el estado del tiempo, con algunos campos nubosos que han estado generando chubascos dispersos hacia provincias del litoral caribeño. La vaguada que ha estado incidiendo comienza a alejarse de nuestra área de pronóstico. Aún así tenemos humedad suficiente para que se generen aguaceros en ocasiones con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas hacia poblados en las provincias de Atomayor, Monteplata, también algunos sectores del Gran Santo Domingo, La Vega, Monseñor Noel, entre otras provincias cercanas. En cuanto a las temperaturas, continúan sintiéndose bastante calurosas y es por esto que exhortamos a la población que deben ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse a la radiación solar directamente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. También recordar que los niños, los envejecientes y las mujeres embarazadas son los más susceptibles a estas altas temperaturas. Finalmente, las condiciones marítimas están normales en todas las costas del país y es por esto que los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones pueden hacer sus actividades sin ningún inconveniente, pero siempre teniendo la debida precaución. Y hasta aquí es todo lo que tenemos sobre el estado del tiempo. Desde el Instituto Dominicano de Meteorología, Centro de Pronósticos, estuvo con ustedes Caridad Hernández y como siempre invitándoles a que nos sigan por nuestras redes sociales, @IndometRD. Seguimos con las informaciones del mundo deportivo con nuestro compañero Mario Aquino. Principal figura del atletismo dominicano y una de las mejores corredoras del mundo al conquistar la medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La campeona olímpica cruzó la meta en los 48,94 segundos para establecer un nuevo récord de la justa regional, superando la marca de los 49,95 segundos que ella misma había impuesto en la edición pasada en San Salvador 2023. Paulino marcó la diferencia sobre el resto de las competidoras en los últimos 150 metros de la carrera para asegurar sin sobresaltos su segundo título consecutivo en la especialidad dentro del certamen regional. La petromacorizana Dayana Ortiz obtuvo este miércoles la medalla de oro en la modalidad de envión de la categoría de los 48 kilogramos en el inicio del torneo de pesas. Ortiz, que había fallado en los 3 intentos que hizo en los 77 kilogramos de la modalidad de arranque, se sobrepuso en el envión con una alzada de 100 para darle la primera dorada a la selección de halterofilia en estos Juegos. En talentoso karateca Larry Aracena se proclamó campeón en la modalidad de kata masculino al derrotar 3-2 al guatemalteco Fernando Calderón en la final del torneo de karate de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, dándole a la República Dominicana su segunda medalla de oro consecutiva en las pruebas de esta forma. El triunfo de Aracena llegó apenas minutos después de que la veterana María Dimitrova conquistara el título de la rama femenina, colgándose su 6º metal dorado consecutivo, al vencer a Venezuela 3-2, completando así un histórico doblete. Los Piratas de Pittsburgh han liberado al nativo de Boca Chica Marcelo Ozuna, así confirmó una fuente este miércoles, poniendo fin a una temporada frustrante para ambos. Ozuna, que fue fichado esta temporada baja por $12 millones, batió .203 con un OPS de 6.12 en 70 partidos. El bateador derecho logró 7 dobles, 8 cuadrangulares y 29 empujadas, ponchándose 80 veces en 280 apariciones al bate, para un promedio de un 28,6%. En el lugar de Ozuna, en la plantilla de los Piratas, estará el dominicano Ronnie Simon, que ha tenido una temporada tremenda en AAA Indianápolis, bateando .330 con un OPS de 889 en 99 partidos. Y finalmente, este es el nativo de Tenares, Leody Savera, que en la parte baja de la octava entrada conecta la bola por todo el jardín de la derecha y la descarga en las gradas. Y no la busquen más. Fue el cuadrangular número 6 en lo que va de campaña para Taveras, y los Orioles de Baltimore superaron 5 vueltas por 2 a los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim en un partido a casa llena. Y hasta aquí el resumen deportivo. Para Informativo EduMás, estuvo con ustedes Mario Aquino.
Muchísimas gracias, Mario, por estas importantes informaciones en materia deportiva, y de esta forma llegamos a la parte final de Informativo EduMás. Se despide Marlene García. Feliz resto de la noche.